Mis amados hermanos, buenos días, buenos días. Le damos gracias a nuestro Dios en esta mañana porque nada nos ha limitado para nuevamente estar en este momento hermoso que cada mañana disponemos para buscar a Dios con todo nuestro corazón. Le damos gracias a Dios, elevamos nuestra oración como cada mañana, bendiciendo a nuestro Dios, bendiciendo nuestras vidas, glorificándole a Él y encomendándonos a aquel que es el guardián y el pastor de nuestras almas. Gracias, Padre. Amén. Hermosas palabras expresadas por el apóstol Pedro en aquel entonces, guardián, pastor de nuestras almas. Él cuida de nosotros y no solamente cuida de nosotros, sino que nos conduce y nos lleva en ese caminar de la seguridad. Y precisamente hoy nos vamos a remitir a una cita muy conocida y a un pasaje reiterativamente abordado, pero que cada vez que nosotros vamos a él nos arroja ese conocimiento del Dios que tenemos. Nos ubicamos, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 22, y ahí vamos a retomar el pasaje donde Jesús va a orar. Y en tanto que él va a orar, encomienda a sus discípulos que fueran delante de él a la ribera opuesta, dice la Escritura. Después de haber despedido a las multitudes, dice que subió a solas al monte a orar, es decir, a fortalecerse. Las multitudes se sentían seguras en él porque él era la provisión. No solamente tenía el pan para sus necesidades, sabían las multitudes que cuando se acercaban a él, no solamente habrían de recibir una palabra que llenara su alma, su corazón, que les diera una nueva expectativa de vida o que les orientara a lo que verdaderamente su alma necesitaba, sino sabían que nunca les dejaría solos. Dos testimonios estaban precediéndole. Aquella vez que le buscaron y él hizo el gran milagro de los panes y los peces, y pudieron ver que nunca jamás aquel Jesús les haría regresar para que desfallecieran en el camino. Es decir, los mantuvo en seguridad y los hizo caminar en seguridad. Pero aquí, como bien recordamos, los discípulos estaban enfrentando una situación nueva, una nueva situación de vida. Así como quizás tú hoy estés enfrentando una nueva situación de vida. Dejaste de ser niño, empiezas como adolescente a enfrentar nuevas situaciones de vida, nuevos retos, nuevos peligros. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muchas veces el panorama que vemos hacia adelante es un panorama incierto, complicado, difícil, y regularmente vamos creciendo nosotros en el temor. Es decir, los padres muchas veces, en lugar de sembrar en nuestros hijos las semillas de la seguridad, de la confianza, el no esto, no lo otro, o la misma sobreprotección que damos por el mismo temor a que ellos vayan a sufrir algún mal, les hace igualmente temerosos. En ocasiones lo que vemos es el reflejo solamente de nuestro temor. Pero así como lo que vemos en ocasiones es el reflejo de nuestro temor, el que se siente amenazado, amenaza. Pero así como en ocasiones lo que vemos es el reflejo de nuestros temores, hermano, también podemos ver el reflejo de la confianza en Dios cuando nosotros nos despojamos de todo aquello que nos limita. Y yo tomo un minuto nada más para que te des cuenta. El sistema que hemos creado está diseñado porque en el fondo tememos llegar a ser mayores y no tener un medio de sustento, y creamos un sistema de pensiones que no digo que sea nocivo o malo, sino todo lo contrario, es previsorio, pero en ocasiones tememos a eso. No sabemos dónde habremos de quedar y entonces empezamos a formar casas, hogar, algún lugar donde si no tengo a dónde ir, tener un seguro o tener lo demás. ¿Qué nos limita? ¿Qué nos limita? Dice la Escritura que él subió al monte a orar
Y estando ya la barca alejada a muchos estadios de tierra, era sacudida violentamente por las olas, porque el viento le era adverso. Ahora, ellos estaban padeciendo una circunstancia diferente, y yo me pregunto, ¿qué era lo que los mantenía atados a esa barca? ¿Qué los mantenía atados a esa barca? La seguridad, obviamente, de que ahí se mantendrían flotando. ¿Y qué pasaría si la barca se hundiese? Ellos habrían de ahogarse. Entonces, pocas palabras, el temor que tenían ellos era el temor a morir, era el temor a la muerte. Se sentían seguros, atados, limitados quizás por esa barca, pero seguros allí. ¿Qué nos limita a nosotros a seguir en una barca que a todas vistas es insegura? En ocasiones no nos atrevemos a avanzar porque nos sentimos limitados. Y una de las características, uno de los sentimientos o una de las emociones que más limita al hombre es el temor. La emoción es momentánea. Es decir, puede llegar en un momento y a todos nos pasa. El problema es cuando esa emoción se racionaliza y se convierte en un sentimiento. Es decir, ya forma parte de tu ser. El sentir miedo puede ser normal. Es una emoción temporal, momentánea. Pero ya puede trasladarse a un sentimiento y es cuando este se racionaliza y lo interiorizo y ya forma parte de mi ser. Así se encontraban los discípulos, no en la emoción del temor, sino el sentimiento de temor, porque el sentimiento se había apoderado ya de ellos. No podían ya racionalizar sus acciones, sino por el contrario, eran llevados por ese sentimiento, eran conducidos por ese sentimiento. De tal manera que no encontraban qué hacer. ¿Qué les limitaba? Como les limita a muchos en este tiempo, como nos ha limitado a nosotros a tomar las decisiones que son de bendición a nuestra vida. El temor. No queremos bajarnos de nuestra barca, aunque se esté hundiendo. ¿Por qué? Porque tenemos temor a lo que vamos a enfrentar. Ahora, no solamente ellos estaban enfrentando el temor de estar en esa incertidumbre de qué es lo que habría de pasar, sino que sumado a eso, dice como a la cuarta vigilia de la noche, a las 3, 6 de la mañana, más o menos a la hora que nosotros estamos, dice que Jesús vino caminando a ellos sobre las aguas. ¿Con la intención de qué, hermano? Y eso es lo que nosotros podemos obtener implícitamente de la Escritura. ¿Con la intención de qué? Vino hacia ellos con la intención de atemorizarles más. Porque dice la Escritura en el pasaje que cuando ellos lo vieron, empezaron a gritar ¿de qué? De miedo. Dice, se turbaron. No solamente la emoción o el sentimiento los sobrecogió, sino se turbaron y empezaron a gritar. Es un fantasma. Y empezaron a gritar, dice la Escritura, de miedo. Ya no fue solamente una emoción. ¿Qué les limitaba? El temor. Y el temor te hace ver cosas que no son. Empezaron a ver un fantasma. Es decir, si la circunstancia en sí ya era complicada y era difícil, se sumó ahora una expectativa todavía más complicada. En pocas palabras, si nosotros nos remitiésemos a nuestra infancia, imagínense, aparece un fantasma. ¿A qué viene? Pues viene por mí. Tengo miedo y todavía aparece un fantasma. Pero Jesús no se acercaba a eso, sino todo lo contrario. Se acercaba a ellos diciéndoles, no tengan temor, tengan ánimo, no tengan miedo. Y muchas veces nos ponemos a pensar, ¿cómo no vamos a tener temor si mira, estamos ante una inminente guerra? ¿Cómo no habremos de tener temor si vivo en un lugar donde la inseguridad campea? ¿Cómo no voy a tener temor si estoy rodeado de estas circunstancias? ¿Y qué es lo que hace el temor en tu vida? Te encierra. ¿En dónde encerró a los discípulos en este episodio de su vida? Los encerró a una barca que era insegura. Es decir, se sentían seguros en lo inseguro. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué es el punto? ¿Qué hacer? ¿Nos vamos a detener en una barca insegura ante los vientos que nos azotan?
o ante la presencia de un Señor que se acercó a nosotros, un Señor Jesús que domina sobre los vientos, sobre la mar, que se acerca a nosotros y nos dice, no tengan temor, no tengan miedo, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso existen dos opciones. Número uno, esperar a que Él llegue hacia nuestra vida. Esperar a que Él llegue a la barca, porque se acercó el Señor, no iba a pasar de largo como en otra oportunidad, sino soy yo, no tengan miedo. Él venía hacia nosotros. Entonces, en tanto que Él viene hacia nosotros, tengamos confianza y estemos tranquilos para que no seamos limitados por el temor o por la desconfianza. Haciendo una mención paralela en cuanto a este tema que estamos viendo, cuando nosotros nos vamos a ver a María y a Marta, ¿qué era lo que temían ellas en el caso de su hermano? ¿Temían que muriera? ¿Por qué le mandaron llamar? Porque no querían que su hermano muriera. El que amaban estaba enfermo. ¿Qué era lo que querían evitar? Que su hermano muriera. ¿Qué era lo que quería evitar Jairo cuando fue a buscar al Señor, dejando atrás todo lo que él significaba? Que los judíos digan de mí lo que digan, que los fariseos digan de mí lo que quieran, que los escribas me expulsen de la sinagoga, que me expulsen. Yo voy a ir a buscar a Jesús. ¿Pero qué buscaba? Que su hija no muriera. Y cuando se acerca a Jesús, resulta que otro se anticipa a su llamado, de tal manera que puede ver en esos momentos a una mujer que se acerca a Jesús y desprende virtud, desprende poder para ser sana, y el Señor se detiene. Que lo más importante no era que atendiera al llamado de Jairo, que su hija estaba muriendo, su hija estaba muy enferma. ¿Qué era lo que ataba a Jairo? El temor a que su hija muriera. ¿Qué es lo que muchas veces ata nuestra vida como padres? El temer que nuestro hijo muera. Cuando son llevados a una cirugía, cuando son internados en algún nosocomio, ¿qué es lo que nos sobrecoge? El temor. No queremos que ellos sufran. Pero hermano, ellos están en manos de Dios, al igual que nosotros estamos en manos de Dios. Entonces Jesús se acerca a ellos. Pero Pedro se libera de ese temor. Y es a lo que la Escritura nos llama, a liberarnos de ese temor, no confiando en nuestra propia fuerza, sino confiando en aquel que nos llama. Pedro le dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y varias veces hemos repetido, la inseguridad se volvió seguridad en la inseguridad de las aguas y pudo caminar él sobre las aguas. Era más seguro y sigue siendo más seguro seguir caminando sobre lo inseguro, caminando hacia Jesús, que quedándote en tu seguridad, esperando en este caso a la seguridad de que Él venga. La seguridad no está en una barca. La seguridad no está en caminar sobre las aguas. La seguridad está en aquel que te dice a unos y a otros, porque esa es la misericordia de Dios. A los que estaban en la barca, no tengan miedo, tengan ánimo, soy yo. A Pedro igualmente, que tuvo la confianza para dejar la barca, igualmente va sobre él. Y la confianza de que aún hundiéndose, porque duda en esa travesía, nuestro Señor le sustenta, nuestro Señor le saca y puede salir nuevamente. Y las palabras del Señor, ¿por qué dudaste? Pero aunque dudemos, tengamos la confianza de que siempre la mano de Dios nos va a rescatar. ¿Por qué? Porque vamos hacia Él. ¿Qué nos limita, hermano? Número uno, nos puede limitar. Hay muchas otras cosas, amén de muchas otras cosas. El temor es lo que más limita. La Escritura en Hebreos capítulo 3, versículo 15, dice que Él vino a desatar a los que por miedo a la muerte estaban durante toda su vida, y así dice, toda su vida sujetos a esclavitud. Los sentimientos nos limitan. Una emoción
puede estar ahí, pero lo que te limita o me limita es el sentimiento, lo que me sobrecoge. Así como sobrecogió a María el sentimiento de que su hermano muriera, o a Jairo el sentimiento de que su hija muriera. Pero en todas esas cosas, hermano, encontramos solamente un ejemplo de confianza y de fe al final. Qué testimonio más hermoso el de Jairo, que de pronto puede ver que aquel Jesús al cual él se dirigía, no solamente podía hacerlo, sino que con fe, como aquella mujer, podía llegar a él y entonces, por la fe, lograr desprender poder. No solamente fue lo que el Señor iba a hacer con Jairo, sino que en ese momento, si te fijas en aquel pasaje, él fue testigo, Jairo, de lo que podía ocurrir. Si eso ocurrió con esta mujer que desprendió poder de Dios, de Cristo, y sanó, ¿acaso no podré con la fe yo recibir lo mismo que ella recibió? Y hoy nosotros, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, ¿acaso no podremos acercarnos a Él o caminar sobre las aguas, despojándonos de nuestros temores y recibir lo mismo, una sanidad, una resurrección, a lo mismo que lo recibieron estos hermanos hace bastante tiempo ya? Claro que sí, hermano, claro que podemos. ¿Qué necesitamos? Liberarnos de aquello que nos ata. Y lo que nos ata regularmente como seres humanos es el temor. Tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Voy a remitirme para finalizar a una cita de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, en donde el Señor habla a las iglesias. ¿Y habla para qué? Para que sean vencedores. Y hoy nos habla a nosotros para que también seamos vencedores. ¿Vencedores sobre qué, hermano? Sobre lo que ata a la mayoría de nosotros, el temor. Y no se trata de ser temerarios, de ir sobre las aguas, no. Se trata de que viendo a Jesús nosotros podamos vencer la inseguridad de nuestras vidas y confiar en Él. Que sea que en una barca, que sea sobre las aguas, unos y a otros, Dios nos bendecirá llegando hacia nosotros. Hubiera podido tomar él a Pedro, seguir caminando junto con él e irse, pero no, regresó con aquellos que estaban todavía atemorizados. ¿Con qué finalidad? Para hacerles ver que él era su seguridad y su fortaleza. Y es así como él habla a nuestros hermanos de Esmirna, la iglesia de aquel entonces, y le dice en el versículo 10, no tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer. Si vamos a padecer algunas cosas, esas cosas que están escritas las sabremos de ver en acontecimiento en nuestras vidas. No podemos evitar las guerras, está escrito que vendrá. Al final habrá rumores de guerras, no podemos evitar los rumores de guerra y por un rumor te vas a atemorizar. No podemos evitar las muertes que vendrán, no podemos evitar las persecuciones. No podemos evitar que muchos de nuestros hermanos vayan a sufrir. No podemos evitar muchas cosas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos limita? ¿Qué es lo que nos ata? No nos atan las circunstancias. Nos ata el temor. Porque a Pedro no lo ató la circunstancia de los vientos o la barca que perecía. Lo ataba él mismo. Entonces somos atados por nosotros mismos. Y el vencedor es aquel que se libera de lo que le ata. Y en este caso específico a la iglesia de Esmirna le dice, no tengas temor de las cosas que vas a padecer. Si vamos a padecer alguna enfermedad, tenemos que sobrellevarla en Dios. Alguna situación económica complicada, difícil, tenemos que sobrellevarla en Dios, en fe y en confianza. ¿Qué vas a padecer? No le dice que le va a quitar, vas a padecer, pero no tengas temor. No te quita lo que vas a padecer. Te quita y te ayuda a liberarte del temor. Es diferente. Porque aquí el adversario echará a alguno de ustedes en la cárcel. Te está diciendo lo que va a venir. Van a ir, van a sufrir persecución.
Algunos de ustedes van a ir a la cárcel. Algunos otros se van a quedar en Jerusalén seguros. A ti, Pablo, vas a sufrir, vas a saber lo que vas a padecer por causa de mi nombre. Pero ¿cómo nosotros vamos a sobrellevar esas circunstancias? Le dice el Señor, echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y serán afligidos durante 10 días. 10 días el COVID te traerá de un lado hacia otro. Pero, ¿qué dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. ¿Qué le está diciendo? Vas a morir. Vas a morir. Pero yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente a la iglesia, a todas las iglesias. Tú puedes tener una circunstancia particular y otra circunstancia particular. Y a todos nosotros el mensaje llega para que podamos tomar lo que nos corresponde. Dice a las iglesias, el vencedor no sufrirá daño en la segunda muerte. Probablemente tu cuerpo sí sufrirá daño, vas a morir. Pero lo más importante, la muerte segunda no tiene poder sobre ti. ¿Qué animó a estos hermanos a enfrentar la muerte? ¿Qué los llevó a enfrentar esa situación cruenta, difícil en su vida? El saber que la muerte segunda no tenía poder sobre ellos. ¿Qué nos limita? ¿Qué te limita? Regularmente somos limitados por los temores. Vamos a los médicos esperando no encontrar lo que suponemos. ¿Y si está, qué vas a hacer? Tienes que enfrentarlo. Tienes que en la confianza en Dios ir hacia Jesús como fue Jairo. Llamar a Jesús como lo hicieron María y Marta. Extender tu mano hacia Jesús como lo hizo aquella mujer con flujo de sangre. Correr detrás de Jesús como aquel ciego. Gritarle, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Seguir como aquellos dos ciegos que narra el Evangelio, que le siguieron y el Señor no les hacía caso. Pero entraron a su casa y les devolvió la vista. ¿Qué hacer? Acudir a Jesús cuando, como la mujer de Siria y Fenicia, va hacia atrás de él y el Señor le dice, no es bueno dar el pan a los perrillos. Sin embargo, aún de las migajas, Señor, yo puedo comer, y recibimos y somos alimentados. ¿Qué hacer, hermano? ¿Qué hacer? Dirigirnos a Jesús en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia, confiando siempre que Él es el pastor, el guardián de nuestras almas y que nos rescatará y nos levantará de aquellas cosas que te ahogan. Finalizo con esta moraleja o enseñanza final de este pasaje del Evangelio. No nos ahoga el agua. No nos ahoga el agua. No nos hacen retroceder los vientos. Nos ahogan nuestros temores. Nos ahogan nuestras inseguridades. Porque ellos temían ser ahogados y ya estaban en sí mismos ahogados por el temor. Que no te ahoguen las circunstancias, que no te asfixien los vientos, que no te hagan retroceder las adversidades, sabiendo que la adversidad viene siendo repelida por alguien que ellos pensaban que era un fantasma, pero que en realidad era el Hijo de Dios poderoso. En esa medida que el Hijo de Dios se vaya acercando a nuestra barca, en esa medida los vientos van a ir aquietándose. En esa medida en que nuestro Salvador vaya llegando hacia la tierra, en esa medida las circunstancias van a cambiar. Le damos gracias a Dios, nos despedimos como cada mañana lo hacemos, dando gracias a nuestro Señor y bendiciéndonos. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti de todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia inteligencia, a reconocerte en todos tus caminos y entonces, Señor, tú no solamente allanarás nuestras sendas, sino nos harás caminar, flotar, Señor, sobre las aguas para que esas aguas no nos ahoguen, Señor, nos aneguen. Y si aún, Señor, en nuestra falta de fe caemos y
parece que esas aguas, el temor, Señor, nos sobrecoge. Los vientos, Señor, que nos eran adversos, que se dieron ahora, quieren nuevamente volver. Aún de allí tú nos levantarás y estaremos seguros, no porque la barca es segura, estaremos seguros porque tú llegaste a esa barca. Padre, gracias. ¿Qué nos limita, Señor? ¿Qué nos limita si te tenemos a ti? ¿Qué nos limita, Señor, si tú estás con nosotros? ¿Qué nos limita, Señor, si tú nos ayudas? ¿Qué nos podrá limitar? ¿Qué nos podrá limitar o apartar de ti si tú entregaste todo por nosotros? Gracias, Padre. Amén y amén. Mis amados hermanos, no se sientan limitados por nada que no sea descansar en Dios. El Señor les bendiga, les amamos mucho. Si Dios quiere, ya nos vamos a poder abrazar muy pronto. Si es que no, algunos ya lo estamos haciendo. El Señor les bendiga, cuídense mucho y que la gracia de nuestro Dios les siga liberando de todo aquello que limita nuestras vidas y nuestras almas, porque somos humanos y caemos, pero Él es divino, omnipotente y poderoso y está sobre toda humanidad. El Señor los guarde. Si Dios quiere, nos vemos mañana, si Dios quiere.